Increíble familia, qué buen servicio ha sido hasta ahora y se va a poner mejor, amén. Porque la palabra va a ser predicada. Y mi nombre es Juan Carlos Arias, si no me conoce, junto a mi esposa Juliana Arias tenemos el honor y el privilegio de liderar tiempo completo esta increíble familia, amén. Y hoy quiero empezar con las palabras de Jesús en Lucas 11:17. Dice Jesús: todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado, y una casa dividida contra sí misma se derrumbará. ¿Qué está diciendo Jesús? Que un reino dividido contra sí mismo quedará asolado, y una casa dividida contra sí misma se derrumbará. Jesús nos enseña un principio muy importante en esta escritura. ¿Qué quiere decir? Si un grupo, sin importar cuál sea, está dividido entre sí, su final será inminente. Tú y yo somos el reino de Dios, amén. Tú y yo somos miembros de la casa de Dios. Y la unión nos hace fuertes, pero la división nos aísla y nos derrumbará. Y Satanás sabe eso. Satanás sabe que si tú y yo, como iglesia y reino de Dios, como casa del Dios viviente, empezamos a luchar entre nosotros mismos, Él podrá asolarnos, aislarnos y derrumbarnos. El principio de divide y vencerás. Si Satanás logra dividirnos entre nosotros, Él va a vencer. Satanás quiere usar todo tipo de artimaña para destruirnos. Y muchas veces Satanás va a usar quiere usar cosas externas para alejarnos de Dios. Dios quiere que los problemas, que las enfermedades, que los problemas financieros, que los problemas familiares te alejen de Dios. Pero algo increíble pasa, que cuando tú y yo somos espirituales, las cosas externas, los problemas externos nos hacen más fuertes, amén. Eso es increíble. Satanás trata de que las cosas externas te afecten, pero cuando tú y yo somos espirituales, esto no nos afecta. Lo que hace es fortalecernos aún más. ¿Quién está animado por eso el día de hoy? Entonces, ¿cómo el enemigo sabe que las cosas externas, lo que va a pasar si eres espiritual, te van a fortalecer? Él trata de destruirnos desde adentro. Como lo de afuera no puede, Él trata de destruirnos desde adentro. ¿Y qué? Busca que nos dividamos entre nosotros. Él, como no puede hacerlo por las cosas externas cuando somos espirituales, Él tiene que hacerlo directamente y meterse, infiltrarse y causar división entre nosotros. La división, familia, es la gran táctica que existe tanto en la guerra física como espiritual. Y tú y yo no podemos ser ignorantes a las artimañas del enemigo. Por otro lado, Dios tiene un plan para nosotros. ¿Y qué es lo contrario a la división? La unión. Vamos a ir a Génesis 11 y vamos a ver lo que piensa Dios mismo de la unión. Bueno, no sé si ustedes conocen la historia de la Torre de Babel, ¿verdad? Hubo un momento en la historia donde un grupo de personas que hablaban un mismo lenguaje se pusieron de acuerdo en algo. Vamos a construir una torre tan grande, llegar al cielo y ser más famosos que Dios. Bueno, a Dios no le gustó la idea de ellos, pero esto es lo que dice Dios acerca de la unión que tenían estas personas. En Génesis 11, versículo 5, es Dios hablando diciendo esto: pero el Señor bajó para observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo, y se dijo: todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras, y todo lo que se propongan lo podrán lograr. Ese es el poder de la unión, el unión hacia la fuerza. Dios sabía que cuando el ser humano se ponía de acuerdo en algo, podía ser lo que nos propongamos. La unión es la manera de hacer cosas grandes para Dios y de lograr objetivos increíbles. ¿Cuál fue el mejor ejemplo de la unión hacia la fuerza? Jesús y sus discípulos.
Juan 13, versículo 34 al 35, Jesús dice: un nuevo mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros, y todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. ¿Qué logró la unión y el amor de Jesús y sus discípulos? Evangelizar el mundo entero en su generación. ¿Por qué? Porque hay poder en la unión. Y te aseguro, familia, que cuando tú y yo aprendamos a amarnos los unos a los otros como Jesús nos amó, no solo Lima, no solo el Perú, no solo Latinoamérica, sino el mundo entero será evangelizado. Porque la unión hace la fuerza. Hay poder en la unión, pero también hay poder en la división. Y Satanás sabe eso. Hoy, el título de mi clase es La Iglesia, un reino que jamás será destruido. Amén. La Iglesia, un reino que jamás será destruido. Primer punto: un reino que no es ignorante a las artimañas del enemigo. Un reino que no es ignorante a las artimañas del enemigo. Vamos a ir a Éxodo 16. Y tenemos que entender que si como iglesia queremos ser un reino que jamás será destruido, tenemos que ser un reino que no es ignorante a las artimañas del enemigo. En Éxodo 16, déjenme saber, familia, cuando lleguen ahí, déjenme saber que estoy hablando con seres humanos y no con huesos muertos. Amén. Aunque los huesos muertos pueden ser revividos cuando lo predica la palabra de Dios. Amén. Éxodo 16, vamos a leer versículo 1. El contexto de esta escritura es que el pueblo de Dios acaba de ser librado de la esclavitud de los egipcios. Acababa de ser. Bueno, vamos a leer versículo 1 de Éxodo 16. Dice: toda la comunidad israelita partió de Elim y llegó al desierto de Sin, que está entre Elim y el Sinaí. Esto ocurrió a los 15 días del mes segundo, contados a partir de su salida de Egipto. Allí, en el desierto, toda la comunidad murmuró contra Moisés y Aarón, como quisiéramos que el Señor nos hubiera quitado la vida en Egipto. Les decían los israelitas: allá nos sentábamos en torno a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Ustedes nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda la comunidad. Entonces el Señor le dijo a Moisés: voy a hacer que les llueva pan del cielo. El pueblo deberá salir todos los días a recoger su ración diaria. Voy a ponerlos a prueba para ver si cumplen o no mis instrucciones. El día sexto recogerán una doble porción y en todo esto lo dejarán preparado. Moisés y Aarón le dijeron a todos los israelitas: esta tarde sabrán que fue el Señor quien los sacó de Egipto. Amén. ¿Qué está pasando acá? Estas personas habían salido de Egipto de la esclavitud 2 meses antes, o un poco menos de 2 meses antes. ¿Y qué estaban haciendo? Se estaban quejando y murmurando. No había pasado mucho tiempo desde que ellos habían salido de la esclavitud y comenzaron ¿a qué? A extrañar la esclavitud. La comida de Egipto era abundante, dice. Allá nos saciábamos. Y Dios, ¿qué hace? Dios escucha esas cosas. Imagínate, Dios tuvo que traer muchas plagas para liberarnos de la esclavitud. Dios tuvo que ¿qué? Dios tuvo que partir un mar para que estas personas vengan y comiencen a añorar lo que era la esclavitud de ellas. Dios podía haberlos arrasados por ingratos, pero no lo hizo. Dios les dio lo que ellos querían. Un reino que no es ignorante a las artimañas del enemigo. Primero, una artimaña del enemigo es que él quiere que extrañes la esclavitud que tenías en el mundo. Él quiere que extrañes la esclavitud que tenías en el mundo y comiences a añorar las cosas del mundo. Wow, recuerdo ese enamorado y esa enamorada que yo tenía, pero no recuerdo la toxicidad que había entre ustedes. Recuerdo esas fiestas donde la pasaba tan increíble, pero no recuerda las mañanas y ese hueco mental, espiritual y emocional que salía después de ellas. Recuerdo cuando tenía más tiempo con mi familia, cuando no estaba en la iglesia y tenía más tiempo de familia, pero tu familia estaba destruida por tu pecado y el pecado de ellos. Satanás quiere que creas que se vale de algo extrañar el mundo, o que el mundo tiene algo que ofrecerte,
que Dios no puede. Satanás quiere que recuerde la esclavitud del pecado como algo, wow, qué increíble era eso. Pero no pienses en el dolor físico, mental, emocional y espiritual que tu pecado te traía a ti y a los tuyos. Extrañar el mundo es una trampa de Satanás y todos somos atacados por eso. La pregunta es, ¿estás tú creyéndole a Satanás? ¿Estás tú creyéndole a Satanás? ¿Eres de los que piensa que el mundo tiene cosas mejores? ¿Estás añorando, te ves añorando las cosas en el mundo? Abre los ojos, porque Satanás te está engañando. ¿Eres de los que crees que fuera del reino, del pueblo de Dios, las cosas serán mejores? ¿O eres de los que tienen la convicción clara de que no hay nada en el mundo y en lo que dejaste atrás que valga la pena alejarse de Dios y su reino? Vamos a ver qué hace Dios. El versículo 6, al ver a estas personas. Versículo 6 dice: Moisés y Aarón les dijeron a todos los israelitas: esta tarde sabrán que fue el Señor quien los sacó de Egipto, y mañana por la mañana verán la gloria del Señor. Ya Él sabe que ustedes andan murmurando contra Él. Nosotros no somos nadie para que ustedes murmuren contra nosotros. Y añadió Moisés: esta tarde el Señor les dará de comer carne, y mañana los saciará de pan, pues ya los oyó murmurar contra Él. Porque ¿quiénes somos nosotros? Ustedes no están murmurando contra nosotros, sino contra Dios. Luego se dirigió a Moisés a Aarón: dile a toda la comunidad israelita que se acerque al Señor, pues los ha oído murmurar contra Él. ¿Qué pasa al momento en que estas personas comienzan a quejarse, a extrañar el mundo y a murmurar? Dios les da lo que piden. Dios les da lo que les piden con un propósito: que se den cuenta que el problema no era lo que les faltaba, sino su corazón. ¿Ves? Dios puede darte eso por el cual tú sigues extrañando el mundo, y Dios te lo puede dar. Si tú crees que necesitas más tiempo, si tú crees que necesitas enfocarte en lo tuyo, si tú crees que necesitas más dinero, si tú crees que necesitas un enamorado o una enamorada, Dios te lo puede dar solo para que veas que ese no era el problema, y que el problema era tu corazón. Si tú crees que necesitas todas estas cosas para estar bien, te estás engañando. Porque lo único que tú y yo necesitamos en el reino de Dios para estar bien es de Dios. ¿Están conmigo, familia? Si tú crees que necesitas algo más en el mundo para estar bien, lo único que necesitas realmente es volver a Dios. Porque Dios puede darte eso que pides y mucho más, como lo hizo con los israelitas. Les dio carne hasta saciarse y pan, pero eso no cambió su corazón. Porque el problema no era la falta de lo que ellos creían que tenían falta. El problema era su corazón. ¿Cómo se refleja la ingratitud y la lejanía de Dios en una persona dentro del reino? Por medio de la murmuración. La murmuración es señal de que una persona está ingrata con lo que Dios le ha dado y que está alejándose de Dios. Y empieza con la murmuración a los líderes. Pero Dios les deja claro: ustedes no están murmurando contra Moisés y Aarón, ustedes están murmurando contra mí. Cuando una persona no está feliz con lo que tiene, comienza a añorar al mundo. Cuando una persona comienza a añorar el mundo, comienza a murmurar, y mayormente de los líderes. No, es que no me parece como este líder lidera la charla, no creo que sea un buen líder. Es que este líder no me consideró cuando tomó esta decisión, es un desconsiderado. Es que él me está llamando a hacer algo que yo solo quiero hacer, pero cuando me nazca. Me está presionando. Y comienzas a murmurar. Y la verdad es que no tiene nada de malo de ver los errores en tus líderes. Eso no tiene nada de malo. El problema es que en vez de ir y ayudarlo, tú simplemente comienzas a caer en reservaciones silenciosas. De pensarlo, de decírselo a alguien más, pero no hablar directamente con tu líder. ¿Por qué? Porque estás cayendo en la ingratitud, porque te estás alejando de Dios. ¿Están conmigo, familia? Y comenzamos a murmurar de nuestros líderes. ¿Y sabes qué hace esto? Crear división. Comienzas a crear división, porque el problema no es el líder, el problema no es lo que crees que te falta, el problema es el corazón de esa persona. Vamos a ir a Números 12.
tipo de murmuración que hubo. Y esta semana hubo algo increíble. Esta semana se celebró ¿qué? El Día de la Mujer, amén. Gracias a Dios por las mujeres, amén. Imagínate un mundo lleno de hombres, qué horrible. Vean, ustedes hacen nuestra vida mejor, mujeres, amén. Y en Números 12, vamos a leer versículo 1. Dice así: Moisés había tomado por esposa a una egipcia, así que Miriam y Aarón empezaron a murmurar contra él por causa de ella. Decían: ¿acaso no ha hablado el Señor contra otro que no sea Moisés? ¿No nos ha hablado también a nosotros? Y el Señor oyó sus murmuraciones. Acá, ¿qué pasó con Moisés? Moisés se enamoró y tomó a una mujer egipcia como su esposa. Y ellos sabían que esto no era bien visto ante los ojos de Dios y comenzaron a murmurar de Moisés. Familia, caer en la murmuración es muy fácil. Lo único que tienes que hacer es mirar a tu líder lo suficiente hasta que peque. Lo único que necesitas hacer es ver a tu líder lo suficientemente, el tiempo suficiente hasta que peque. ¿Por qué? Porque todos los líderes pecan. Todos los líderes se equivocan. Y lo único que necesita una persona para murmurar es quedarte viendo a tu líder hasta que peque y ya puedas decir algo al respecto. No es difícil caer en murmuración, porque solo tienes que echar un vistazo a tu líder y darte cuenta que es imperfecto y que también peca. Pero la realidad eso es verdad contigo también. Tú también eres imperfecto y pecas. Satanás está buscando que tú empieces a murmurar contra tu líder. Y vamos a ver lo que hace Dios cuando estas personas comenzaron, simplemente se dieron cuenta del pecado de Moisés. Vamos a leer versículo 9. Entonces la ira del Señor se encendió contra ellos y el Señor se marchó. Tan pronto como la nube se apartó de la tienda, a Miriam se le puso la piel blanca como la nieve, o sea, le dio lepra. Cuando Aarón se volvió hacia ella, vio que tenía una enfermedad infecciosa. Entonces le dijo a Moisés: te suplico, mi Señor, que no nos tomes en cuenta este pecado que hemos cometido tan neciamente. No la dejes como un abortivo que sale del vientre de su madre con el cuerpo medio deshecho. ¿Qué pasa cuando estas personas se tomaron el tiempo de comenzar a hablar del pecado de su líder, de Moisés? En vez de enfocarse en ayudarlo, Dios se enciende contra ellos. Y Dios les deja saber cuán enojado estaba él con la murmuración que tenía. Pero es interesante porque los que cayeron en el pecado fueron Aarón y Miriam. Pero solo a Miriam le da lepra. Hermanas, Dios se toma muy en serio la murmuración contra tu líder. Dios se toma muy en serio la murmuración contra tu líder. Y cada vez que tú tienes esas reservaciones silenciosas contra tu líder, Dios va a saber cómo realmente dejártelo saber. Dios conoce esas cosas, esas reservaciones que tú tienes contra las personas dentro de la iglesia, y déjame decirte que Él se las toma muy en serio. Tu líder se va a equivocar, pero mi pregunta es: ¿estás murmurando o estás ayudando a tu líder? Lamentablemente hay hermanas que murmuran más de lo que trabajan, que murmuran más de lo que ayudan, y es tiempo de acabar con eso, porque Dios va a acabar con eso. Y mayormente son los que menos trabajan los que más murmuran. ¿Eres tú una de esas? ¿Eres tú, hermano, una de esas? Es tiempo de que comencemos a apoyar más y murmurar nada. No podemos ser ignorantes a las artimañas de Satanás. ¿Está conmigo, familia? Nosotros, todos los líderes pecan. La pregunta es: ¿estás murmurando o estás ayudando? Probablemente si estás murmurando es porque no estás ayudando. Tenemos que ver, no podemos ser ignorantes a las artimañas de Satanás. Una de ellas es que Satanás quiere que añores lo que tenías en el mundo, sin darte cuenta la destrucción y la basura que esto significaba. Y también que comiences a caer en ingratitud, alejarte de Dios y comiences a murmurar.
Pero eso no en el reino de Dios. ¿Están conmigo, familia? Segundo punto, un reino que entiende el rol del liderazgo dentro de la iglesia. Un reino que entiende el rol del liderazgo dentro de la iglesia. Vamos a ir a Romanos 13. Y este tema del liderazgo es bastante interesante. En Romanos 13, primero vamos a hablar del liderazgo y las autoridades en el mundo, o sea, la ley. En Romanos 13, vamos a leer el versículo 1. Dice así: todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo. Porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino los que hacen lo malo. ¿Quieres librarte del miedo de la autoridad? Haz lo bueno y tendrás aprobación, pues está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces debes tener miedo. No en vano lleva la espada. Dice versículo 4: no en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. Así que es necesario someterse a las autoridades, no solo para evitar el castigo, sino también por razones de conciencia. ¿Amén? Esto es lo que Dios opina de las autoridades del mundo. Fueron instituidas por Él y tenemos que respetarlas. ¿Por qué? Porque estas están ahí con un propósito: para servir a Dios, para castigar al malvado. Y nos dice ahí, una persona que le tiene miedo a la autoridad es una persona que está haciendo lo malo. Y vemos acá que nos tenemos que, dice ahí, sométanse a las autoridades. Y está hablando de las autoridades del mundo. Y si Dios dispone de las autoridades del mundo y nos llama a someternos, cuanto más la autoridad dentro de la iglesia. Vamos a ir a Efesios 4. En Efesios 4 vamos a leer el versículo 11. Acá está hablando de Jesús. En Efesios 4:11 dice: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Amén. Esta escritura es increíble porque nos permite ver dos cosas muy importantes acerca del liderazgo dentro de la iglesia. Dice, Él mismo constituyó a quienes, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿Qué quiere decir? Es Dios quien constituye estos roles dentro de la iglesia. Muchos creemos que el líder está ahí simplemente porque alguien más, un hombre lo apuntó. Y eso es mentira. Si tú crees que el liderazgo dentro de la iglesia es impuesto por hombres, tú estás enfocándote más en hombres que en Dios. Dios es el que constituye el liderazgo dentro de la iglesia. Pero también esta escritura es increíble porque nos permite entender el propósito del liderazgo dentro de la iglesia. Versículo 12: a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Este es el rol de los líderes dentro de la iglesia. ¿Cuál es el rol? Capacitar a las personas para servir y llamarlas a servir. Amén. Si tu líder no te está llamando a servir más, si tu líder no está buscando enseñarte cómo hacer las cosas para que sirvan más, tu líder no está cumpliendo su rol. Pero muchas veces el líder sí lo está haciendo y tú, ¿qué? No quieres escuchar, porque estás más enfocados en hombres que en Dios, sin entender que Dios dispuso de este hombre o esta mujer ahí a fin de llamarte a trabajar y a servir y a edificarnos como cuerpo de Cristo. ¿Están conmigo, familia? El rol del liderazgo es muy importante porque es por medio del liderazgo que tú
trabajas. Porque si no tuvieras un líder apretándote, capacitándote, llamando a trabajar, probablemente tú no lo harías. Porque somos perezosos por naturaleza. Pero el rol del liderazgo es que capacitarnos y llamarnos ¿a qué? A trabajar duro. Y es mediante el trabajo de los líderes que se edifica el cuerpo de Cristo. ¿Están conmigo, familia? Es mediante el liderazgo y el llamado del liderazgo que llegamos a la unidad de la fe, a ser una humanidad perfecta que se conforme a plena estatura de Cristo. ¿Quién está conmigo el día de hoy, familia? Como discípulos tenemos que entender el rol del liderazgo en la iglesia y tenemos que aprender a estar completamente unificados con el liderazgo de la iglesia. Para mí personalmente, por mucho tiempo me rehusé a hablar de esto. ¿Por qué? Porque yo soy el líder de la iglesia. Es fácil ver que este hombre está hablando simplemente por sus propios intereses. Y si tú crees que yo estoy hablando por mis propios intereses, tú estás enfocado más en hombres que en Dios. Porque yo no estoy hablando de esto por mis intereses, sino por los intereses de Dios. Y si tú crees que un hombre hablando de liderazgo y someterse al liderazgo por ser líder está mal, tú estás enfocando más en hombres que en Dios. Porque cuando tú y yo nos enfocamos en Dios, acá no existe alguien mejor que nadie. Acá existen líderes que llaman a nosotros a servir y todos servimos, todos juntos como un cuerpo. ¿Están conmigo, familia? Yo por mucho tiempo, y siempre lo hice y siempre lo haré, no voy a apelar a mi liderazgo para que las personas se muevan. Yo no voy a apelar a mi liderazgo en la iglesia para que una persona se mueva, porque si una persona no se está moviendo por Dios, ¿por qué ha de hacerlo por mí? Pero cuando una persona se mueve por Dios, esa persona está completamente unificada con el liderazgo, porque entiende que fue constituido por Dios y fue constituido para llamarnos a servir. ¿Están conmigo, familia? Es necesario que como iglesia entendamos que la unidad entre nosotros y con los líderes es completamente necesario. Con tu líder de charla, y es esencial para el crecimiento del reino de Dios. Y si no son los líderes que nos hablan de estas cosas, ¿quién lo va a hacer? ¿Cuándo fue la última vez que tú hablaste de someterte a tus autoridades? No. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste de someterte a tu líder? Porque no es algo que esté en nuestra cabeza, porque por naturaleza no queremos someternos. Pero nos sometemos a los líderes porque nos sometemos a Dios. ¿Están conmigo, familia? Yo mismo estoy bajo el liderazgo de alguien más y me encanta. Me encanta porque este hombre y esta mujer que nos discipulaba, mía Juliana, nos enseña, nos guía, nos da visión. Yo he entendido que Dios ha dispuesto el liderazgo sobre mí. La pregunta es, ¿has entendido tú esto? ¿Has entendido esto? Y no solo si lo has entendido, ¿lo has aceptado verdaderamente? ¿Eres humilde ante tu líder? ¿Eres completamente humilde ante tu líder? ¿Estás completamente unificado con tu líder? Porque la humildad y la unidad con tu líder es humildad y unión con Dios. Porque es Dios quien dispone y constituye estas cosas. Pero la murmuración, la división y la rebeldía hacia el liderazgo dentro de la iglesia es murmuración, división y rebeldía contra Dios. Mi pregunta es, ¿cómo está tu relación con Dios el día de hoy? Como dije antes, Satanás solo quiere crear división. Y si es posible, él buscará que el problema sea tu líder. Pero tienes que darte cuenta que el problema no es solo el líder, es nuestro corazón. No estoy hablando que somos perfectos, estamos lejos de serlo. Pero ¿estás cayendo en reservaciones silenciosas con tu líder? ¿O estás apoyando a tu líder a ser mejor cada día? Tenemos que entender que el liderazgo es constituido por Dios y es para hacer crecer cada discípulo y el reino de Dios. Amén. Por eso quiero llamarte el día de hoy a estar completamente unificado con tu líder de charla, a estar completamente unificado con tu líder de iglesia o con tu discipulador. Y sí, es fácil acá decir eso, pero esto no es para mí, es para cada uno de nosotros, es para, como dice la escritura, dice el versículo 13,
De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Y la iglesia dice: amén. Tercer y último punto: un reino que está unificado en su misión y en su visión. Estoy hablando de la misión, ¿verdad? En su misión y su visión. Tercer punto: un reino que está unificado en su misión y en su visión. Vamos a ir a Mateo 28, ¿amén? Y vamos a leer esta escritura que nos encanta, ¿verdad? A veces yo siento la tentación de simplemente decirla de recordarla simplemente, pero tengo miedo a que Dios me humille y me equivoque cuando la digo sin leerla. Entonces voy a leerla siempre, ¿ven? Mateo 28, 18 al 20. Mateo 28, 18 al 20 dice así: Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Tercer punto: un reino que está unificado en su misión y en su visión. Yo amo la Gran Comisión. Yo amo la Gran Comisión por muchas razones, pero la primera es porque me salvó a mí. Dios me salvó a través de la Gran Comisión, porque hubo una persona que creyó que su misión era hacer discípulos y fue, compartió su fe conmigo, estudió la Biblia conmigo, me tuvo paciencia, me llevó a conocer a Dios, me llevó a las aguas del bautismo y Dios me salvó a través de esto. No es solo la Gran Comisión de Jesús, esta es la Gran Comisión de Juan Carlos, porque es mía. Y cada uno de nosotros, de los discípulos, tiene que hacer de esta Gran Comisión su Gran Comisión. Hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos y enseñándoles a obedecer. Y como iglesia de Lima, esta es nuestra misión. Nuestra misión es hacer discípulos porque, como dijo Kip en el video, Dios no hace discípulos, nosotros hacemos discípulos. Dios simplemente los salva, amén. Pero tú y yo, nuestra misión es hacer discípulos. Ya Dios es el que los salva, y nosotros después de eso le enseñamos a obedecer. Como iglesia tenemos que estar unificados en la misión. Estamos acá para un propósito: hacer discípulos. Estamos acá con un propósito: hacer discípulos. Porque a Dios lo único que le interesa después de tu salvación es la salvación de la persona que tienes al lado. Ese es el propósito, esa es la misión. ¿Y qué pasa, familia? Cuando una charla bíblica comienza a hacer discípulos y se enfocan en hacer discípulos, hay una que empieza a pasar: más discípulos empiezan a llegar. Eso es lo que pasa. ¿Qué pasa cuando un grupo se enfoca en hacer discípulos y está en la misión? Más discípulos se hacen, más personas son salvas. ¿Y qué empieza a pasar con este grupo? La familia de ese grupo comienza a crecer sano y fuerte. Y eso es lo que Dios quiere, amén. Pero ¿qué pasa cuando un grupo de discípulos no está unificado en la misión? Te voy a decir lo primero que no pasa: no se hacen discípulos. Y no empiezan a haber discípulos, no hay gente no llega a la salvación. ¿Y qué? Este grupo comienza a caer ¿en qué? En el desánimo, porque no hay victorias. Y comienza ¿qué? A enfermarse y a debilitarse. Y eso es exactamente lo que quiere Satanás. Como iglesia, como parte del reino de Dios, la misión nos unifica. ¿Están conmigo, familia? Mi pregunta ¿es la misión de Jesús tu misión? ¿Es la misión de Jesús tu misión? Estamos acá con no otro propósito que hacer discípulos y realmente llenarnos de Dios en el proceso, y realmente estar fuertes y felices espiritualmente. Vamos a ir a Hechos 16. En Hechos 16 vamos a leer un hombre que realmente entendía de qué se trataba la Gran Comisión, y ese hombre es Pablo en la Biblia, ¿verdad? Este hombre entendía que la misión de Jesús que le había dado a él era ser discípulos de todas las naciones.
Y en Hechos 16, esto es lo que pasa. Déjenme saber, familia, cuando estén ahí. Hechos 16, versículo 6, dice así: atravesaron la región de Frigia y Galacia, ya que el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. Cuando llegaron cerca de Misia, intentaron pasar a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se los permitió. ¿Qué está pasando acá? Ellos quieren cumplir la gran comisión, pero es el Espíritu de Jesús quien cierra las puertas. Sí, muchas veces Dios nos va a cerrar puertas, pero ¿con qué propósito? Vamos a seguir leyendo el versículo 8. Entonces, pasando de largo por Misia, bajaron a Troas. Durante la noche, Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia, puesto de pie, le rogaba: pasa a Macedonia y ayúdanos. Entonces, ¿qué está pasando acá? El Espíritu de Jesús está cerrando puertas, pero ellos simplemente querían cumplir la gran comisión, la misión de hacer discípulos. Pero el Espíritu de Jesús cierra puertas y después Pablo tiene una visión. Tenemos que entender quién tuvo la visión, ¿verdad? ¿Quién tuvo la visión? Pablo. Ahora, ¿esta era la visión de Pablo o era la visión para cada uno de ellos? Bueno, vamos a leer versículo 9. Durante toda la noche Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia, puesto de pie, le rogaba: pasa a Macedonia y ayúdanos. Versículo 10. Después de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos preparamos para partir hacia Macedonia, convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar el evangelio a los macedonios. Amén. ¿Qué quiere decir esto? La visión que Pablo tuvo no era solo para Pablo, era para todos. Pero ¿quién la tuvo? La tuvo Pablo. Tenemos que entender que la misión de ellos era ser discípulos de todas las naciones, dada por Jesús. Pero la visión era ir a Macedonia, dada por Dios a través de Pablo. Dios, a través de los líderes, da la visión a la iglesia. ¿Para qué? Para alcanzar la misión de Jesús. Y Dios nos ha dado una visión, amén. La visión de la iglesia de Lima es que nuestra meta es al final del año tener el mismo número de bautismos que de personas con que empezamos el año. ¿Qué quiere decir eso? Que si empezamos el año con 106 discípulos, ¿cuántos bautismos vamos a tener ese año? 106, amén. ¿Quién está animado por esa visión el día de hoy? Esa es la visión que Dios ha puesto en nosotros, y realmente es la misión de Jesús y es la visión de Dios para la iglesia de Lima. La visión es que cada uno de nosotros, discípulos de Jesús, tenga al menos un estudio bíblico personal, siempre, en todo momento. Esa va a ser la visión, que cada uno de nosotros esté en la misión. Y como visión a corto plazo es que la iglesia tenga siempre y constantemente 140 estudios, amén. Desde la semana pasada nuestros estudios, gracias a Dios, se han duplicado, amén. Porque si tú eres parte de la iglesia, sabes que los hermanos han estado trabajando aún más duro. Mi pregunta es, ¿eres uno de esos hermanos? ¿Eres uno de esos hermanos que ha duplicado su esfuerzo? El problema de duplicar cero es que siempre da cero, ¿verdad? Pero realmente tenemos que ver que esa es la visión para cada uno de nosotros. ¿Y qué pasa cuando lleguemos a los 140 estudios y a los 140 discípulos? Vamos a subir el número de estudio a 200, amén. Y llegar a 200 personas. Mateo 12, versículo 30. A mí me encanta esta escritura, pero yo la leí el día de hoy por primera vez en la versión TLA. Y ustedes tienen que escuchar esto. Mateo 12, versículo 30, la versión TLA dice así: el que no está de mi parte está contra mí. El que no me ayuda a atraer a otros para que me sigan es como si los estuviera ahuyentando. El que no me ayuda a atraer a otros para que me sigan es como si lo estuviera ahuyentando. Si tú crees que tu falta de trabajo simplemente el resultado es cero, no, es menos algo. Que tú no estés sirviendo en la misión no es que no tenga un impacto, lo que tiene que es un impacto negativo.
Mi pregunta es, ¿estás unificado en la misión y en la visión de Jesús o estás en contra de Jesús? Nuestra visión como iglesia es crecer semanalmente, amén. Todas las semanas vamos a tener nuevos hermanos, amén. Y esta semana, el miércoles, nuestro hermano Francisco fue bautizado, amén. Y el día de hoy tendremos una nueva hermana llamada Silvia que será bautizada, amén. Y ese va a ser el estándar. Tener bautismos semanales hasta llegar a tener bautismos diarios, amén. ¿Quién está conmigo en esta misión y en esta visión, amén? Familia, si la misión y la visión no nos unen, no nos va a unir nada. Y si es más la amistad que tienes con los discípulos, los gustos que tienes en común con los discípulos o otras cosas, las que te unen a tus hermanos y hermanas, más que la misión y la misión, te aseguro que no vas a ser parte de esta familia por mucho tiempo. Si es más la amistad, las cosas en común, que no es la misión y la visión, no vas a ser parte de esta familia por mucho tiempo. Y no va a ser porque nosotros te echemos porque no echamos a nadie. Es porque Dios mismo te va a cortar. Porque Dios no tiene acá con un propósito: salvar almas para Dios. ¿Están conmigo, familia? En conclusión, familia, Dios está buscando unificarnos, amén. Y la unión hace la fuerza. Él mismo dice: y todo lo que se propongan podrán lograrlo, amén. Porque hay unión en la fuerza. Hay fuerza en la unión. Pero también el enemigo quiere dividirnos, porque hay fuerza en la división también. La unidad es lo que nos fortalece, la división nos aísla y nos derrumba. Como iglesia de Lima, somos un reino que no es ignorante a las artimañas de Satanás, amén. No vamos a dejarnos engañar por Satanás de extrañar el mundo o murmurar contra los líderes. Somos un reino que entiende el rol del liderazgo que fue instituido por Dios con un propósito: llamarnos a la obra de servicio, amén. En la iglesia de Lima somos un reino que estamos unificados en la misión y en la visión. En otras palabras, la iglesia de Lima es un reino que jamás será destruido y que para Dios es toda la gloria, amén.